Ahí vamos. Ok, ahí estamos. Le pongo aquí. Bueno, miren, mi nombre es Manuel. Muchas gracias, buenas tardes, noches, en donde nos estén viendo, por acompañarnos. Entonces, el día de hoy, pues vamos a tener nuestro cierre de lectura yo creo que probablemente las lecturas más darks que hemos tenido hasta esta fecha, que es Misery y Todo Oscuro sin Estrellas. Yo creo que si algo tienen en común las tramas, las historias, pues son crímenes y no son, digamos que lecturas bonitas, por así decirlo. Por así decirlo. Esto es ahora mucho crimen, mucha muerte. Ahora, pues estuvo interesante, pero sí, sí, yo no esperaba eso del compendio de cuentos. Entonces, pues para empezar, vamos a empezar primero con Misery, que así en términos, vamos a hacer un resumen corto. Se escribió en 1987. Este libro de Stephen King arrasó, fue un éxito total, tanto es así que en el 90 le hicieron rápidamente la película, y la película yo creo que catapultó al libro a otro nivel, lo hizo pues de culto junto con la película, que pasan los años y todavía sigue siendo una de las mejores adaptaciones. Precisamente antes de adentrarme un poquito al libro y comentarles lo que opino, a principios del año, el 8 de marzo, participamos con Petauro Lector en Tarde con Libros Cine, que pues vimos la película y pues ahí la comentamos, ahí participamos nosotros. Y fue muy interesante porque yo me leí primero, bueno, vi la película primero y después ya la pude comparar con la lectura. Y les voy a decir que si bien la película es muy buena, está excelente, han pasado los años y me sigue gustando, pero la verdad es que el libro se me hace mejor. Tiene partes más densas. La verdad, esta relectura, híjole, yo creo que sí me pegó más que la primera. La primera vez que lo leí cuando estaba joven, hace unos años, fue un shock, así todo lo que le pasaba al pobre escritor. Pero ya otra relectura, híjole, me hace ver de que pues según esto, según los antecedentes, King dice que el libro lo hizo, pero sin pensar en los fans, ¿verdad? Que él no los veía así, que él no los veía como lo retrataba en el libro, ¿verdad? Hasta hubo una polémica ahí en su tiempo. Pero yo dándole una relectura, yo pienso que Stephen King nunca nos va a decir, pero yo sí que creo que es una crítica disfrazada también a los propios fans. Así como que tiene muchos matices el libro, pero creo que en general sí es una crítica a nosotros. Bueno, yo no soy tan acá apasionado, te va, pero sí hay antecedentes de fans que sí se han emocionado mucho con él. Y yo creo que esta fue como que una manera de responderles. No sé ustedes qué piensen de este libro. Hubo una corriente que estaba investigando esto acerca de qué pasa en Misery y la relación de King con el lector constante, ¿no? Tengo que decir que le han dado duro a King por este libro, por cómo retrata a su fan número uno, vamos a llamarla así. Eh, Cuenten, ¿quién quiere empezar? Carlos, ¿querés empezar con qué te pareció esta novela? Sí, estaba buscando la manita de levantar, pero no la encuentro. Sí, sí. Eh, sí, me pareció, digo, yo, ¿cómo decirlo? Voy a tratar de hacerlo. Yo no soy muy técnico, o sea, y creo que eso me va a beneficiar mucho la parte técnica, ¿no? De los años, cómo escribió todo esto. Yo soy más de absorber y de interpretar la novela. Creo que también una de las curiosidades dentro de la cuestión de la novela es que Catherine, la que interpretó a Annie Wilkins, Katie Catherine Bates. Butler, Katie Kathy Bates. Bates,
ganó el Oscar, ¿no? O sea, creo que fue la primera mujer que ganó el Oscar en una película de terror. O sea, fue algo así como que también la novela o la energía Kingniana ayudó, ¿no? A esta cuestión de cómo, de catapultar, ¿no? Como menciona el compañero. Yo siempre separo la cuestión de la novela y la película. Yo lo veo siempre como que las películas siempre son interpretaciones del director y del escritor del guionista, ¿no? Incluso aunque muchas veces el propio King haya hecho los guiones, pues al final termina siendo un resumen muy básico de las cosas que no se muestran en su totalidad del libro. Las películas siempre vienen a ser otro, otra realidad, o sea, la misma Interpretación. situación y pero otra realidad, ¿no? Como lo vimos o como está en la novela de Desesperación y Posesión, ¿no? Que son los mismos personajes, pero están en diferentes situaciones. Así lo veo yo, ¿no? La novela nunca, yo creo que pocas películas han superado a las novelas, y en el caso de King, yo creo que jamás van a superar la novela, ¿no? Cementerio de Mascota tiene dos versiones y la original del 89 siempre va a ser mejor también que cualquier otra versión, y el libro va a ser insuperable, ¿no? Entonces, sí, ciertamente hay una gran diferencia entre, entre lo, entre uno y otra, entre una versión literaria y una versión fílmica. Una de las particularidades, por ejemplo, una de las grandes diferencias es que en el libro, Annie Wilkins le corta el pie a Sheldon, ¿no? Y en la película se los rompe con el martillo, con el mazo. Era muy Ahí fuerte sería para cuestión de. representarlo en Hollywood. Exacto, exacto. Ahí, eso es mi punto. Que ahí entra la cuestión moral, ¿no? La cuestión moral y el terror de la época, porque los terrores también son muy diferentes en cada época del momento histórico. Entonces, ¿qué tan fuerte o qué tan traumático hubiese sido que representaran el corte de la pierna de Sheldon en la película, ¿no? Pero también el hecho de que ves a esta mujer con el mazo y te quiebra las piernas, pues también es súper impactante, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones. Digo, no sé, tampoco se explayaron en el ejercicio que hacía con la máquina de escribir. En la película simplemente lo mostraron como una referencia, pero no lo profundizaron, ¿no? O la importancia que tiene en el libro. Ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces yo creo que sí hay que hacer una separación bastante grande en cuanto a qué nos parece la novela y qué nos parece la película, porque al final de cuentas son dos versiones de esa realidad. Y digo, si nos enfocamos en la cuestión literaria, pues digo, tiene mucho, ¿no? La cuestión psicológica de Annie Wilkins es igual terrible. O sea, cuando ya también nos profundizamos en la psicología del por qué hace lo que hace, ¿no? Ella podría estar categorizada en estos perfiles psicopáticos del ángel de la muerte, ¿no? De que asesina porque fue enfermera y asesina a Los sus pacientes. pacientes. Entonces es una psicopatía que se trae ahí. El se ve ella como la salvadora, ¿no? La que cuida, ¿no? Y te tengo que cuidar y te tengo que romper las piernas porque no quiero que te hagas daño, ¿no? O sea, esa ironía también del pensamiento, ¿no? Entonces, pues no, fenomenal, y bueno, eso sería por el momento, mi participación. Adri, ¿querés contarnos cómo te fue con Misery? Bueno, ya, para mí Misery fue una relectura que sí en esta segunda vuelta vi otras cosas que en la primera instancia no vi, no valoré, no aprecié,
Y una de las cosas que me gustó mucho fue, referente al personaje de Sheldon, la aberración en contra de la mujer que en su momento le salvó la vida, y no solamente ella, porque tenía varias relaciones con fracasos matrimoniales de alguna forma, que su editor siempre lo llamaba para que le, donde estaba, para que le pasara los dineros a las mujeres. Entonces, ahí me presenta el personaje principal un problema que tiene referente a las mujeres. Eso por un lado. Lo otro es la pasión enfermiza que tenía Annie referente a su escritor, porque no solo quería ella que reviviera su personaje de Misery, sino que la pasión que ella sentía por el trabajo que él hacía, que la llevó a dañarlo para que no escapara de ella y que pudiera de alguna forma entregarle lo que solamente él le podía entregar. Esa pasión enfermiza me provocó mucho cuidado ahora la segunda vez que lo leí. Y bueno, Annie Wilkins enferma, psicópata tremenda, el ángel de la muerte, que no solamente se conformó con matar a las personas para no generar sufrimiento, sino que terminó llegando a matar a gente y a bebés en buenas condiciones. Me imagino que en parte tiene que haber sido por su propio fracaso de no haberse convertido en madre o haber fracasado en su matrimonio, que me da que pensar que si en algún momento ella dijo yo no soy feliz, nadie lo va a hacer. No sabemos bien Repartir qué pasó con ese nada más. marido, ¿no? No sabemos qué pasó con ese marido, Claro, si se fue o si ella lo mató, no sabemos bien cuál es o si no, sabemos, yo no recuerdo no, exactamente, no se sabe, no, ¿sabe? no tampoco, pero era mucha envidia también que viene ella, porque la otra chica cuando ella estaba estudiando, que era enfermera, mató al papá, y entonces ya teníamos un antecedente de que era una mujer que iba a toda costa con su egoísmo, que al final se convirtió en una pasión enfermiza. Aquí nos dice Zaira que es viuda, Annie. No sabemos cómo murió el Ah, marido, puede ser. Ahí hay un detalle que la verlo bien. punta de un hilo, la punta de un hilo. Karen, Sí, para vos también es sí, una que relectura, no, ¿verdad? Perdón, te interrumpí. no, no, está bien. Sí, No, no, sí, seguí, bueno, seguí, por favor. sigue aquí ando. Sí, sí, para mí también fue una relectura. Me escuchan, sí. Continúa, Adriana, por favor, que te corté. No era eso, más que nada ver la monstruosidad que a él le generaba, bueno, de alguna forma le comentábamos el otro día, claro, que era una heroína para haber sido darle una gracia de haberle salvado su vida, de haberle rescatado de la muerte, y sin embargo se transformó en una mujer para él monstruosa, horrible, y que terminó igual deseando la muerte en su momento, porque fue su torturadora, salvadora torturadora. Y desde el primer momento hay como una descripción de Annie, diría que es como desde la náusea, ¿no? Su aliento apesta, ella apesta, estéticamente le repugna. Hay algo del tenor de la misoginia de Paul Sheldon hacia esta enfermera, que efectivamente le salva la vida y él no sabe que lo va a secuestrar y lo va a torturar, pero desde el minuto uno hay una descripción bastante horrible acerca de Annie Wilkins, porque no responde como a las demandas estéticas de Paul Sheldon, ¿no? Cómo debe oler una mujer, cómo debe verse una mujer, etcétera. Eso me parece que podríamos ver los dos lados, porque desde las dos miradas, tanto desde el lado de Annie como desde el lado de Paul Sheldon, hay crueldad, ¿sí? Annie está efectivamente en un lugar extremo del, del rango, ¿sí? Pero el narrador, digamos, efectivamente está mostrando repugnancia hacia la persona que le salvó la vida. Asael, vos también ya lo habías leído, ¿verdad? Así es, sí fue relectura para mí. Este, y bueno,
así como estás comentando, esta historia es para mí como que un terror psicológico, ¿no? Que como dice, igual a lo mejor en el contexto que se escribió, pues digo, sí estaba muy fuerte por cómo la manipulación de la mente. Y por parte de Sheldon, lo que veo es, como decir, esta parte que estamos contando, bueno, que contaron de que no se supo qué pasó con su esposo, ¿no? De esta chica, pero Sheldon, o sea, él idea en su mente, es lo que me gustó de estas partes, que él le va dando forma, según como escritor, le va dando forma y él va diciendo, no, pues tuvo que pasar así, cuando veía los retratos también en el álbum, no es que esto pudo haber pasado así, o sea, le va dando la forma por su mismo pensamiento de cómo pudieron haber sido las cosas. Pues uno se va imaginando y dice, pues como que le va atinando, ¿no? O sea, como comentan, o sea, cada quien en su forma enfermiza o en su forma de pensar, pues ahora sí que ni a quién irle. Así que el escritor, pues sí, es un poco altanero, o sea, sí, que pensando, como dicen, de la misoginia, que él debería de ser tratado de alguna forma, ¿no? Si ya fui salvado, pero yo soy el escritor y yo soy el que valgo y me debes de tratar con respeto, pero cuando ve que ella es una parte pues más oscura, como que sí le piensa y dice, no, mejor así la dejamos y vamos llevándola tranquilamente. Me pareció perfecta, digo, yo desde que la primera vez que lo había leído, ya con esta segunda vez, wow, no, pues tremendo, ¿no? De principio a fin. Algunas partes a lo mejor en medio, cuando empieza a narrar de Misery, de los cambios que hace en su escritura. Me gustó también la parte cuando le dice ¿cómo se llama? Que me va la escrito, bueno. Cuando le empieza a decir que tiene que revivir a Misery, pero que no le gusta la primera forma en cómo lo hace, ¿no? Dice, no, o sea, no soy una niña para creerme ese cuento. O sea, esa parte de ahí que dice, no, es que no, un héroe no, así no es. Si ya se vio que ya murió de una forma, ¿cómo va a revivir así? No, échale ganas, ¿no? O sea, tú eres el escritor, pero no me salgas con eso. Ese tipo de cuestiones que profundizan en lo que están haciendo y cuando ya Sheldon también, ahora sí que se va a la narrativa de una historia ya mejor contada para poder revivirla, pues se me hace, o sea, fascinante, ¿no? O sea, es la forma en que lo va llevando. Pero sí me resultó muy, muy agradable la lectura. Esa parte es súper interesante porque ella de alguna manera lo obliga a ser un mejor escritor, porque él no se tomaba a Misery en serio. Él Exacto. decía, esta es mi literatura chatarra y este otro libro que ella lo obliga a quemar, que era Autos Veloces, Automóviles Veloces, eh, para él era la obra importante y por fin se había deshecho de Misery, ¿no? Que Misery era esa perra. Digamos, ahí tenemos también otro rasgo de misoginia y que él no se la podía sacar de encima porque le hacía tanto dinero. Cuando finalmente la mata, dice, me saqué a esta perra de encima, pero viene esta otra perra y se la hace revivir, ¿sí? Entonces estamos en esta situación en la que eh, Annie Wilkes lo obliga a deshacerse de estos trucos baratos de la literatura y de las miniseries de televisión, etcétera. Le dice, no, este es un trabajo que te tenés que tomar en serio. No me vengas con estas berretadas, decimos en Argentina, ¿sí? Truchadas, berretadas. Eh, Contanos, Erika, ¿cómo te fue con Misery? Hola, Hola. ya volví. Nada más leí Misery, pero está bien. Me gustó, para mí es primera lectura y me gustó. Sí, me di el tiempo como de indagar un poco, en el momento en que se escribió y todo eso. Yo también creo que por ahí sí es una indirecta a los fans. No, a lo mejor es algo así como inclusive, o sea, ahorita que decían como de que ella le exigía, ¿verdad? Entonces, y también creo, y no me acuerdo si en algún momento lo leí de algún escritor que decían que se llegaban a fastidiar, ¿no? Entonces, creo que es esto, o sea, como de que de repente esta exigencia que tienen de los fans y a ellos tal vez
eso que les que los fans ya les fastidia. Entonces sí creo por ahí que tenía algo que ver. De hecho, yo cuando empecé a leer el libro, de repente, no sé, o sea, yo sí, Paul Sheldon, yo sí le ponía la cara de Stephen King en mi mente. Y ya, el libro me gustó. Al principio, me entró así como, no sé, como una desesperación, sobre todo la primera vez que Annie lo deja solo. Y para mí era de, pues mátate, porque no te va a dejar ir. Porque aparte tenía ahí como, bueno, yo entendí que había roto un jarrón y que ahí tenía como estos trozos. Entonces en mi mente era de, ya mátate, no te va a dejar ir, mátate, córtate las venas, hazte algo. Pero sí lo pudo haber hecho. Yo creo que le hubiera ido mejor, pero pues no hubiéramos tenido historia, ¿verdad? Claro está. Entonces, de ahí me gusta mucho el libro y creo que ahorita que dicen que comparándolo con la película que no la vi, porque realmente de un tiempo a la fecha me he hecho un poco cobarde para las películas y me da cosa. Y vi cortos y con esos cortos como que me da cosita. Yo creo que necesito como verla acompañada. Pero yo creo que siempre he pensado que lo de los libros es mejor como esta parte donde te adentras al pensamiento de ellos. Y algo que decían ahorita aquí, ¿cómo con dos personajes se hace tanto? Pues sí hace tanto, pero porque de pronto estás viendo lo que hace y también lo que piensa. Entonces eso te construye mucho más que en una película, que aunque sí hacen de repente como esta parte, ¿verdad? De lo que piensan, realmente no puedes ver dentro de sus cabezas, y en un libro sí puedes ver dentro de sus cabezas. Me gustó mucho, me gustó Annie, sí me parece como muy trastornada, bueno, sí estaba muy trastornada, la verdad, pero me parece como muy real, me parece un personaje muy real, como que de repente, o sea, muy pegado a su psicosis y a todo esto, como que de repente dices, esto ya no me lo creo, y ella sus acciones, yo sí me las creía, o sea, no había algo que yo dijera, ay, esto ya no me lo creo. Siento que sus acciones van apegadas con lo que desde un principio se muestra de ella y con lo que es ella. Y pues nada, esa es mi opinión. Hay algo interesante que es que si nosotros invirtiéramos los roles y la secuestrada fuera una mujer y el secuestrador fuera un hombre, nunca dudaríamos de que era capaz un hombre. En el caso de Annie Wilkes, creo que eh, lo choqueante es, quizás para la época, pero para esta época también, es que la secuestradora es una mujer que no tiene ningún tipo de vacilación en someter a, a su ídolo, vamos a decirlo así, y lo somete con absolutamente ninguna piedad, ¿sí? Y afirma que lo ama. Eh, Creo que el término es erotomanía o algo así, cuando una persona somete a otra y piensa que es por amor, ¿no? Eh, Zaira, ¿nos querés contar? Sí, pues esta es mi primera lectura del libro. Yo no lo había leído, solo había visto la película. Ujú. Em, y como dicen, veo mucho, bueno, en realidad creo que veo mucho de King en varios de sus personajes, no nada más en Sheldon en esta ocasión, sino también, por ejemplo, en Jack Torrance, que era lo que comentaba Manuel, este poner al escritor como protagonista de todas las cosas extrañas o a veces pues fuera del contexto que pueden ocurrir como para generar una historia. A mí yo creo que lo que más me llamó la atención fue este deterioro algo lento si se toma en cuenta el tiempo que lo tuvo secuestrado, que tuvo Annie, que al principio era esta mujer bastante centrada con las cosas como hasta cierto punto claras en su mente y llega el punto en el que em, Sheldon termina, creo que es como el sexto o séptimo capítulo de Misery Return y, y está esta Annie completamente distinta, que es cuando mata al ratón, como literalmente lo exprime en su mano
al grado de que, perdón, de que incluso Paul se da cuenta de que tiene que correr en ese momento o lo va a matar, porque incluso si termina el libro, lo va a matar. Y ella se lo dice, si quieres traigo la escopeta ahorita ya y te disparo y me disparo y listo. Y él pone de pretexto el libro, terminar el libro. Igual, eso me genera pensar en Sheldon, también en qué tanto lo volvió loco, en el sentido de que ya cuando se estaba yendo, ya que Annie se fue a su, como dice, a su lugar de la risa, a este lugar donde puede como ser feliz de nuevo, em, que él va saliendo y dice, en algún punto se piensa regresar por el manuscrito, porque llegó al grado de volver a apreciar a Misery como personaje y pues le causa, o sea, se siente como extraño, se acostumbró tanto a eso que se siente como extraño. Además de que tiene toda esta imaginación que yo supongo que se puede interpretar como imaginación de escritor, pero ¿qué tan de escritor es? O sea, a qué tan grado llegan esos pensamientos que se vuelven una alucinación casi tangible, como por ejemplo cuando se imagina al inicio que van a llegar policías a preguntar por él si su carro se descongela, si la nieve se descongela y su carro se ve, entonces empieza como a generar todas estas cosas y luego llegan estos, pues no necesariamente flashbacks, pero estos momentos donde él se compara con el ave que estaba presa en el zoológico. Entonces ahí es donde uno se pregunta si él en algún punto no llegó también a generar determinado grado de enfermedad mental. Sí, más allá del síndrome de Estocolmo, que yo creo que no lo desarrolló, como bien ustedes dicen, hay mucha crítica a Annie por parte de él. em, y desde el inicio, desde el primer momento en el que ella no le entrega su cartera y él ya dudó, automáticamente ya dudó de ella. Entonces, ahí es donde yo creo que es lo que más me agradó del libro, además de que el último libro que leí de Stephen King fue El Resplandor, que me pareció muy denso, muy lento, por ejemplo, a la hora de describir el Overlook, y llegó Misery y fue más rápido, fue más sencillo de digerir, fue muy agradable leerlo. Ok. Karen, vos querías decir algo, ¿verdad? Liz, Liz. Sí, solamente brevemente, ¿dónde está Darío? ¿Qué pasó con Darío? Le mandé un mensajito. Sí, me dijo que si podía se iba a conectar, pero no, 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 no no, yo, prometió, no prometió nada. bueno. No, yo brevemente, yo amo esta lectura y qué opiniones tan chéveres cada uno, que tal vez algunos puntos no, nunca los había abordado de esa manera. Am, a mí, Annie me encanta como personaje y como teniendo una idea de que sí pueda existir una persona así, porque sí creo que puede existir una persona así. Y concuerdo con que es una crítica social, porque la verdad que sí, a veces como fans, como lectores, eh, queremos quizás cruzar una línea. Entonces es bastante eh, acertada quizás la visión de transmitirlo en Annie. Me encanta como villana, creo que está completa, desquiciada, pero a la misma vez creo que es una realidad que sí existe y que ella está muy, 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 pero muy bien desarrollada. Hablaban creo que de la película, me parece la opinión de la película. A mí me encanta, la tomo como un añadido. Me parece que se abordó de una manera breve. El libro, pues, obviamente es más completo, se profundiza en sus pensamientos. La película es hasta cierto punto muy dura de ver también, pero lo es más, creo, el libro también, porque ahí están muy
muy dañados, creería que ambos, porque si bien Annie ya está bien dañada desde el inicio, esa, ese encierro que tenían, el control que ella ejercía sobre Sheldon, y luego ese poco, esa fuerza no, de a veces de Sheldon, de como retarla también, creo que hizo la historia un poquito más compleja. Entonces, esas partes me gustan, que creo que tal vez en la película no se abordaron o no lo noté. Yo vi la película por última vez hace como unos 3 meses. Y me parece que ambas obras están muy bien hechas, pero el libro sí que es de otro mundo, está súper bien, o sea, profundizándolo, ahí hay como una clase de psicología, ahí por ahí más o menos, mi Vos opinión. querías decir algo, ¿no? Manu. Sí, miren, para comentarles algo. Por ejemplo, y yo, aquí, por ejemplo, mencionó este Carlos, ¿va? Y bueno, también se menciona, también en el libro, de el ángel de la muerte, que por lo regular, pues así se menciona cuando, pues las personas que están a cargo de, pues, de pacientes, casi siempre en Fíjate, médicos, enfermeras, pues cometen un acto contra otra persona, ¿va? Que está a su cuidado. Yo siempre, bueno, pues como ustedes saben, yo soy enfermero, yo difiero mucho de este término, a mí no me gusta porque yo considero que cuando tú agredes a un paciente, ya no eres, al menos en la terminología de asesino serial, para mí no es un ángel de la muerte, para mí eres un monstruo, así son monstruos. Yo creo que ese sería un término adecuado. Y, por ejemplo, algo que también me gustaría de comentarles, cuando fuimos a la tarde cine, el evento que fue conjunto, ¿va? Para ver la película, precisamente de las que fue ahí con nosotros, había una psicóloga. Entonces, platicando ahí con ella, el, el, sí dijo, sí dijo de que tal, bueno, se ve más en el libro, ¿va? Se escribe más, en la película también lo notamos, pero en el libro más, como el deterioro mental que ella tiene. Entonces, sí dijo que sí está congruente, o sea, sí es posible, pues, ese deterioro mental que te puede llevar a obviamente nosotros lo notamos más en el libro, que conforme más enferma se pone a ella, más cosas erráticas hacía, más torturaba al Paul Sheldon. Que me gustó eso de que es misógino. Nunca lo había yo notado, pero sí es cierto. Sí concuerda. Sí concuerda con sus acciones. Que es misógino. Sí, Stephen King sí la pensó. Él sí lo pensó eso. Que era misógino el protagonista. Pero qué interesante eso. Nunca lo había visto así. Bueno, eso es de Paul Sheldon. Entonces, comentó ella que sí está realista, pues, el deterioro que ella tiene como en el libro, en la película, ¿va? En la película lo vemos un poco menos, pero sí es plausible, lo estamos notando. Y, por ejemplo, a mí siempre me intrigó de esto, este personaje siempre se me hizo como de los más realistas de Stephen King, por así decirlo, de sus villanos más realistas, porque por lo regular sabemos que siempre se enfrentan en sus historias, pues bueno, de las más conocidas a seres sobrenaturales, fantasmas. Los protagonistas se ven inmersos en ese tipo de problemáticas y en esta no. Es otra persona que la que está generando, digamos, el problema, nuestra protagonista, al Paul Sheldon. Entonces, me acuerdo una vez hagan de cuenta de que bueno, a mí que me hace mucho que me gustaban este tipo de temas de los asesinos seriales en la terminología de este tipo son poco comunes este tipo de como de casos, pues, o que sea, no, bueno, no es que sean poco comunes, sí hay, pero hay poca información de este tipo de asesinos seriales, de que gente que, pues, enfermeros, por lo regular son enfermeras, son mujeres en el ámbito médico. Entonces,
Yo siempre tuve la duda de qué tan real era esto. Y fíjense que hace poquito leí un caso precisamente de un enfermero que durante casi 20 años estuvo a cargo de pacientes y se estima que mató como a 400 personas. A él lo enjuiciaron nada más por unos 2 o 3 casos, por 2 casos. Le dieron cadena perpetua, un enfermero. Pero me quedé pensando de que, ay, caray. Y si se fijan, al último Annie Wilkes, ella dijo que ella había salido inmune de los cargos que se le hicieron. Fíjense, acordándome yo precisamente de ese caso, que fue muy difícil que lo enjuiciaran, que se investigara, que lo enjuiciaran. Y pues gracias a Dios ya está en el bote, ya de por vida. Pero qué curioso cómo precisamente de cómo nuestra realidad no está tan ficticia. Obviamente en el libro pues se enfoca al secuestro, ¿va? De Paul Sheldon y todo, pero cómo a veces nuestra realidad puede superar la ficción. Entonces es lo que te quedas de que, ay, caray, si eh, en su tiempo se me hacía como que muy realista y ahora ya enfocándolo más y ahora que tengo más experiencia y todo, pues desgraciadamente sí lo es. Yo creo que por eso es de mis personajes favoritos, es de mis libros y de mis personajes favoritos. No sé si quieras comentar algo también, Zaira. Zaira quería decir algo y después Carlos también quería decir algo. Zaira, Yo te también, pero no sé cómo poner manita. Ahorita me Ah, dan chance. no hay problema. Te escuchamos. Zaira, tenés que dar, ahí va. Sí, yo les iba a comentar que de hecho en los 90 aquí en México hubo una señora a la que le llamaron la Mataviejitas. Em, y yo relacioné muchas cosas tanto de Annie como de esta mujer en el sentido de que cuando la atraparon, ella decía que ella no se sentía culpable y no sentía ningún tipo de remordimiento porque ella había hecho lo que creía correcto. Y hasta determinado grado, Annie también lo cree correcto. O sea, darle de beber del bote, del agua sucia, dejarlo días orinándose encima, sin las pastillas, todas estas cosas, ella cree, no que tiene el derecho, sino que está dándole un castigo razonable para que al final del día él escriba como tiene que escribir, porque se escandaliza, por ejemplo, por las groserías que él pone en su novela nueva, en Fast Cars. Entonces, em, pues ella dice, bueno, ahora sí que te voy a limpiar y ahí es donde entra otra vez esto de que Paul también absorbió mucho de ella, porque cuando se está yendo, esa parte se me quedó muy grabada, cuando se está yendo, bueno, un poco antes él se da cuenta de que ya no tiene que fumar seguido para poder escribir, que ya no tiene que depender del alcohol o de las mujeres y todas estas cosas. Que lo ponían como en un estado que él podía escribir y se dio cuenta de que mientras no tuviera dolor tenía la capacidad de poder hacer las cosas. Entonces, esa es la manera en la que Annie se justificaba. Y decía ahorita Emanuel que, que no son muy, bueno, de manera que nosotros nos enteremos, no hay muchos casos donde uno puede investigar respecto a personas con esta idea, pero sí encontré como estas similitudes entre Annie y la persona real de lo que ocurrió aquí en México. Entonces eso, no recuerdo si Karen o Erika comentaba que ella le veía como un personaje muy humano a Annie. Yo creo que parte de eso, de que es muy creíble que alguien pueda deteriorarse a ese grado y generar ese tipo de daño a una persona. No se trata de este extraterrestre que vino de otra dimensión o de otro lugar o de un vampiro, yo qué sé, todos estos personajes a los que King nos tenía acostumbrados. Se trata de una persona y yo creo que eso la vuelve más aterradora, porque bien puede ser esta vecina que se ve técnicamente muy normal o tiene estos comportamientos extraños, pero que a simple vista no se salen del contexto y no sabemos qué hace en su casa o no sabemos qué nos puede pasar si nosotros entramos a su casa. Bien, después voy a comentar algo. Carlos, vos querías decir algo. Sí, gracias. Bueno, muchas cosas. Eh, por ahí
la cuestión del autor y sus personajes, ¿no? Es un hecho, y incluso Stephen King me lo menciona en su libro de Mientras escribo, que obviamente todos los personajes se van a llevar a algo de su autor, o sea, siempre hay una frase incluso que él dice, ¿no? Siempre escribe lo que conoces y de lo que sabes. Entonces, digo, cuando uno escribe algún cuento o algo personal, por más que quieras hacerlo en un personaje ficticio, el personaje se va a llevar parte de tu esencia, ¿no? Y lo estamos viendo con el tema de Sheldon, de Jack Torrance, y me viene a la mente también Dolores Claiborne. Y Dolores Claiborne también habla acerca de esta malevolidad o malicia del ser humano, ¿no? De qué tan monstruosos podemos llegar a ser como simples seres humanos, ¿no? Incluso Dolores Claiborne está basado en lo que vivió su mamá, o sea, el personaje es la mamá de Stephen King. Y todo esto que vivió del alcoholismo de su padre, ¿no? Y el abandono y todo este rollo. Entonces, bueno, me recuerda también el otro cuento de la abuela de Stephen King, que también es parte de una anécdota que vivió Stephen King cuando era niño y tenía que cuidar a su abuela. Entonces, inherentemente los personajes siempre se van a llevar parte de sus recuerdos, de su esencia, de su sustancia, del autor, ¿no? Ya sea en un contexto social, en un contexto histórico o psicológico, ¿no? Cuenta conmigo, también son anécdotas que vivió cuando era niño con sus amigos y todos estos. Pero bueno, en cuanto a la psicología de Annie Wilkins, digo, creo que aquí al compañero Manuel le pega porque pues es parte de su profesión y pues sí, pues no a ninguno nos gustaría que nos dijeran, no, pues entonces tienes un trastorno porque eres tal, ¿no? Y te etiqueten, ¿no? Pero pues de alguna manera en criminología se tienen que hacer esas diferencias, o sea, a este tipo de psicología que son doctores y o médicos y están tienen al cuidado a algún paciente y los maltratan o los matan, son ángeles de la muerte. Eh, la, la, la otra parte me llamó la atención una vez, lo vi en Criminal Minds, que es el efecto Nightingale. Florence Nightingale era una enfermera. Y esta es la contraparte del ángel de la muerte, porque aquí se enamoran de la enfermera, ¿no? O la enfermera se enamora del paciente. Y otra situación de psicológica o de trastorno de personalidad es el efecto Munchausen, cuando las mamás enferman a sus hijos y pues se supone que es donde no da cabida porque dices, es que es la mamá, tiene que cuidar a su hijo o a su hija, ¿cómo es que le enferme, no? Y es una patología que tienen que quieren la atención, ¿no? Y hay un montón de casos, ¿no? La Llena de Querétaro que mató a sus hijos y otros casos, ¿no? El caso de la Mateviejita, pues no era enfermera, se hacía pasar por enfermera, pero tenía otros tipos de trastornos, ¿no? En el tema de la misoginia, pues sí, yo creo que sí se hace mención. Yo no me enfocaría mucho en que fuera algo muy generalizado. O sea, yo creo que también es una parte que es parte de la psicología de los personajes, el que no te caiga bien, pues el que te está maltratando, ¿no? Sea hombre, sea mujer, un niño o alguien, pues lo vas a odiar, ¿no? Pero digo, está bien, sí, hay una parte ahí de misoginia, es claro, ¿no? Pero creo que pues a mi parecer y muy desde mi punto de vista, no considero que sea tan relevante, ¿no? O sea, es parte de esta búsqueda de entender de Paul Sheldon de por qué me estás haciendo eso, ¿no? No porque seas mujer
u hombre. Y dentro de este contexto, el ejemplo que ponía aquí la compañera Caro, ¿qué pasaría si fuera una mujer la que estuviera cautiva? Y hay muchos casos, o sea, hay una película que se llama de Cleveland, algo, el caso de Cleveland, algo así, está en Netflix, que es un hombre que secuestra a niñas y las mantiene cautivas, y está impactante el caso. Pero yo creo que ese no sería el equivalente. Yo considero que la equivalencia a algo que está pasando Paul Sheldon, si fuera mujer, sería con un novio narcisista. Las mujeres que tienen un novio narcisista, que eventualmente y poco a poco las van degradando, las mantienen bajo control. Estos novios narcisistas, esa Annie Wilkins hombre, es el narcisista maniático que controla a la mujer, y yo te digo cómo tienes que vestir, y yo te digo qué tienes que decir, y yo te digo con quién tienes que verte, que no tengas amigos, que no hables a tu familia. Y Annie Wilkes es más que un novio narcisista, es mucho más, digamos, Sí, porque efectivamente tiene el control físico sobre la movilidad de Paul Sheldon, ¿no? excelente, sí, sí, estoy súper de acuerdo, pero me refiero a la patología psicológica, que sería como que esa más o menos equivalencia, ¿no? De qué es lo que sería. Porque obviamente cuando un hombre secuestra a una mujer que es un psicópata, pues irremediablemente son cuestiones sexuales, ¿no? Pero en este caso es control. Y y bueno, en términos generales, ya para finalizar esta participación, el fanático. Hay una película que se llama El Fanático, que es con Robert De Niro y este otro actor que hizo Cazavampiros, uno afroamericano, no me acuerdo cómo se llama, que es esa obsesión de cuando idolatras tanto a tus ídolos a tal grado de que pues les quieres hacer daño, ¿no? Invades su intimidad, los buscas, hay muchos casos, ¿no? Como esta otra cantante que se ponía un traje de un cisne, que le mandaron una carta con una bomba, sus fans, o casos de que le tiran ácido en la cara porque no quieren que le pertenezca a nadie más. Bueno, infinidad de casos en donde el fanático pues se vuelve tan obsesionado de su ídolo que pues les hace daño, ¿no? Y pues sin olvidar a Chapman, que asesinó a John Lennon, ¿no? O sea, son fanáticos que llegan a dañar a esa persona que idolatran, ¿no? Pero bueno, y eso es lo que representa el, la, la- el libro, ¿no? Es cuando no logramos controlar esas emociones y nos saca y no salirnos de esa realidad de que pues una cosa es la ficción y otra cosa pues es lo que es la realidad, ¿no? Entonces, el libro pues retrata esa parte, ¿no? De ese acondicionamiento humano en el que cuando una persona no logra tener una satisfacción en sus emociones, busca proyectarse, pues, en el éxito de los demás, ¿no? Y bueno, gracias. Antes de Erika, enseguida te doy la palabra. Manuel, ¿no me haces un favor y no haces una búsqueda rápida de cuándo se le metió el fan a la casa de Stephen King diciendo que tenía una bomba? Porque esto efectivamente le sucedió a Stephen King y hubo un periodo en el que King tuvo una relación bastante tensa con algunos fans que creían que tenían derecho a meterse en su vida privada, gente que llega hasta su casa en Maine y creen que King, que está paseando su perra, tiene la obligación de hablar con ellos. Esto sigue pasando. King es uno de los autores más acosados de Estados Unidos, ¿sí? Y en ese sentido se ha mencionado que él es como un pop star de los escritores.
¿sí? Y esta relación a veces se puede volver bastante tensa y bastante tóxica. Erika, ¿te fuiste? Acá dice en 1991. ¿Y el libro es de qué año? Perdón, del 80 y pico. 87 creo. 87. O sea que es antes de los fans. Este fan alegaba que uno de los cuentos de Stephen King lo había escrito él y que King se lo había robado. Era un loco, claramente, eh, pero esta invasión de la privacidad de los ídolos, que los fans creen que tienen derecho a hacerlo, es algo que como King es un escritor tan conocido y tan vendido, de alguna manera sienten este derecho a irrumpir en la vida privada de su ídolo, ¿no? Te escuchamos, Eri. Ok. Bueno, respecto a eso, yo creo que Kim sí ya lo sentía, ¿no? Y yo sigo insistiendo que es así como un, oigan, miren lo que me hacen. Me siento acosado. Pero lo que yo iba a decir es respecto un poquito a la misoginia y todo eso que decían. Y más que nada es el principio, porque ahorita decían que como desde el principio rechaza a Annie. Y dicen, pues desde el principio también él como que en lugar de decir, oh, me están ayudando, la rechaza y todo eso. Pero yo creo, yo no veo su reacción así como mal, porque, ok, sí, lo está ayudando. Tampoco lo del aliento, porque digo, pues igual si tenía mal aliento, más bien siento que lo del aliento y lo físico era como para destacar que en todos los aspectos era un ser desagradable, ¿no? Como que Stephen King quería como destacar eso. Pero a la reacción de lo que era Paul, yo digo, ok, sí, supuestamente le está ayudando. Pero si yo despierto así después de un accidente en un lugar que no conozco y la persona, o sea, vamos a suponer, o sea, como la Annie que decía, no, pues te estoy ayudando y te estoy cuidando y todo eso, ¿ah? Pero en ningún momento, o sea, desde el momento uno, yo digo que una persona que en verdad te está ayudando, en cuanto despiertas, te dice, oye, mira, te pasó esto, te pasó el otro, ya hablé aquí, ya hablé allá, o mira, aquí están tus cosas, qué sé yo, como para ponerte un poquito en contexto en cómo está tu situación. Y Annie nada más era como de te estoy cuidando, pero nunca le puso como en contexto de, oye, ya hablé, mira, aquí están tus cosas. Y cuando él empezó a preguntar por sus cosas, incluso notaba estas reacciones raras de ella, que pues que fue que lo que, yo siento que fue lo que empezó a hacer en él, que él tuviera esta como reacción de desprecio hacia ella, aun cuando todavía no lo hubiera atacado. Pero no creo que haya sido que por misoginia, ni algo así como de que, ay, él ya la detestaba, le parecía desagradable, no. Creo que más bien fueron esas cositas que, pues que sí no son normales. O sea, yo pensando y poniéndome en esta situación diría, no, no son normales, me darían miedo, pues. Eh, Mira, esta es una, ya hablé 10.000 veces en nuestras reuniones de esta crítica que se hizo con respecto a Misery. Se llama La violación del lector constante. Ese es el título del artículo crítico. Y lo que uno sí puede ver es que todo el lenguaje que utiliza el narrador para describir el primer encuentro de Paul Sheldon con Misery está asociado a la violación sexual, ¿sí? Sería bueno que por ahí lo repasemos. A mí al principio me costó mucho asociar lo que decía esta crítica literaria con el libro, y a medida que iba desarrollando la crítica, vi que era efectivamente muy adecuado, ¿sí? No concuerdo con Carlos César que dice que no es misoginia. Una cosa es que uno esté en contra, obviamente, de su captor, ¿sí? Pero antes de que él supiera que estaba cautivo de Annie Wilkes, ya todo el lenguaje que se utiliza para describir cómo ella le hace respiración boca a boca ya es utiliza todas metáforas de violación, ¿sí? Y de hecho,
cómo termina él metiéndole las páginas adentro de la boca a Annie Wilkes, podría leerse como una especie de devolución de la agresión sexual que él siente que recibió por parte de Annie Wilkes. No sé si coinciden o no, no lo estoy diciendo yo, lo dice esta crítica que se escribió hace varios años, ¿sí? Cuando yo leí esta crítica, estaba mucho más fanatizada con respecto a lo que escribe Stephen King, eh, y después cuando lo revisé dije, efectivamente, acá hay un rasgo fuerte de misoginia y de lucha de poder entre el hombre y la mujer, ¿sí? Eh, porque los dos se están midiendo en términos de inteligencia. Paul Sheldon piensa que es mucho más inteligente, que ella es bruta, que está enferma, que es un ser horrible, que lo es, ¿sí? Es un monstruo, Annie Wilkes. Pero él decide que es un monstruo incluso antes de saber que era un monstruo. Y la venganza de él es bastante brutal. Él decide que ella no puede seguir viva. En el último momento, ¿sí? Ya en el desenlace de la novela, él no quiere que la metan presa, él quiere matarla, y quiere matarla con sus propias manos. No sé si siguen más o menos la cadena. Carlos, ¿querés decir algo? Te veo que escribís. Sí, bueno, es que como me tardo mucho en hablar, pues digo, la primera es, no mencioné no dije que no es misoginia, simplemente dije que la misoginia que se representa ahí no es tan trascendental como para ponerlo en contexto. Estoy de acuerdo con lo que dice Erika. Yo creo que es una cuestión humana el tratar de dar una descripción este, desagradable de la persona a quien te está haciendo mal. Por ahí les puse que en el juego de Geralt, el libro del juego de Geralt, cuando esta mujer está esposada en la cama, se asoma un rostro que piensa que es la cara de la luna, como la canción, y dice, y empieza también a imaginarse que si es un monstruo que está deforme y muchas cosas, y pues yo no lo llamaría tampoco que es ¿cuál es Andrógino. cuando odian a los hombres? Androginia. Este, yo no diría que fuera androginia, o sea, simplemente es una cuestión de impulso natural de cualquier ser humano que está atrapado, vulnerable y quiere convertir al otro en el monstruo, ¿no? Hay una misoginia, sí, si vamos a analizarlo desde un punto de vista de que vamos a encontrarle como la crítica que dices, ¿hay misoginia? Por supuesto, sí lo va a haber y vas a encontrar muchas referencias y puedes hacer todo un ensayo acerca de la misoginia en el libro. Lo vas a encontrar. Así como si quieres hacer un análisis de que si es contra Sheldon representa el capitalismo y Annie Wilkes representa el comunismo y es la lucha entre lados, también lo vas a encontrar y vas a encontrar fundamentos. La crítica es una interpretación de cómo abordas un libro desde las experiencias. Y eso es lo bonito, ¿no? De estas obras de Stephen King, porque a mí me encantan. ¿Cómo pueden ser tan multidisciplinarios, ¿no? Casi siempre lo comparo como si estuvieras leyendo a Nietzsche. O sea, es una cuestión existencial bárbara, de tan profunda, que tú le puedes encontrar las interpretaciones y es maravilloso, ¿no? O sea, si quieres hablar del feminismo, si del capitalismo, de cualquiera, de la psicología, de la sociología, antropología, arquitectura, o sea, lo vas a encontrar y eso es lo padre, ¿no? De la riqueza narrativa que tiene, porque es tan natural, tan orgánica su narrativa de King, que eso da pie a este tipo de referencias, ¿no? Y hasta ahí Quería, Gracias. no, gracias. Quería preguntarle a Manu. Manu, contanos un poco qué te dijo la psicóloga, porque cuando yo estaba tratando de puntualizar qué enfermedad mental podría tener Annie Wilkes, a mí se me ocurrió lo siguiente: bipolar, ¿sí?
o como lo llamaban antes, ¿cómo se llama? Eh, depresión y el otro, Maníaco depresivo. maníaco depresivo. Era paranoica, todos la odiaban, ¿sí? Tenía además esta cosa eh, más sádica, era sádica. La esquizofrenia, que no hablaba con nadie que no estuviera allí, me parece que era más que nada como que estaba habitada por su propia oscuridad. No sé si esquizofrenia encaja tanto. Y por otro lado, me gustaría primero que nos cuentes qué diagnóstico le dio la psicóloga. A ver. La psicóloga no le dio un diagnóstico así tal cual. Más bien lo que platicamos es que evidentemente tenía un deterioro mental. O sea, desde antes ya tenía una enfermedad, desde antes que conociera a Paul Sheldon, que cuando lo conoció y desencadenó pues nuestra historia, en nuestra novela se empezó a deteriorar a, a grandes rasgos, porque pues si leemos en el contexto de la novela y es lo interesante, pues ya vemos que ella desde antes ya estaba loca. Muy probablemente más bien se agravaron sus enfermedades y yo creo que coincido contigo lo que dices, evidentemente tenía una depresión muy fuerte y en la película casi no te lo ponen, pero en el libro sí, en el libro vas viendo cómo va comentando, cómo se siente, todas las acciones que empieza a hacer. Entonces yo diría que un cuadro fuerte de depresión, pero ya desde que era niña ya tenía antecedentes. No sé si depresión, pero de antecedentes medio asesinos, porque también ahí ya pues en su libro, en su diario de que, ay, Cani, yo creo que esa parte, para mí, en el libro es la parte que más me gusta. Más que cuando empieza a torturar, pues que sí está, ay, la que te queda más, o que creo que es la que más pensamos, ¿no? También la película. Pero a mí la parte que más me gusta es esa, cuando la conocemos realmente en el diario, de que pues vamos siguiendo a nuestra protagonista, Paul Sheldon, ¿va? Él es el que nos va narrando la historia, y pues él bueno, no se imagina, no, además él no tiene la idea de la bronca. Creo que ahí es cuando nuestro protagonista se da cuenta de la bronca en que se metió, cuando empieza a leer el diario, de que obviamente sabe que está secuestrado y todo, va, ok, pero cuando ya lo le dije, ahí es cuando él se da cuenta que se metió en una broncota tremenda, cuando conocemos cómo es Annie Wilkins en realidad, en su diario, y yo creo que es la parte que más me gusta a mí del libro, esto que va conociendo, y ahí ya conocemos de que efectivamente está muy mal, pero podemos resumir que es una depresión que se agravó cuando secuestró a su ídolo. Cuando secuestró a su ídolo es cuando ya se desencadena toda esta bronca. Hay algo del tenor de la crítica social que decía Karen cuando ella vive tan aislada dentro de ese grupo, de ese pueblito, ella está a kilómetros de sus vecinos y dice que sus vecinos la odian y que se la tienen jurada, ¿no? El hecho de que ella viva tan aislada y que además los vecinos claramente la rechacen, eh, no sé, es como que es una lectura como muy moderna esta que les voy a proponer, de esto de que el enfermo mental esté aislado permite que la enfermedad se agrave. Annie Wilkes efectivamente podría ser una psicópata o una sociópata que además tiene una bipolaridad, etcétera, ¿sí? Pero ella no está medicada y por eso se deteriora a pasos cada vez más rápido. Digamos, ella tiene momentos de catatonia donde no se ocupa de nada, ni de su aseo personal, no se ocupa de alimentar a la vaca, de alimentar a su chanchita, a Misery, que la ama tanto, ¿sí? Llega un momento en el que ni siquiera sabe si le interesa saber el final de la novela, que eso es lo que la rescata un poco porque es como la última ilusión que tiene Annie Wilkes. Tiene fantasías suicidas todo el tiempo.
y la comunidad a la que ella pertenece, de alguna manera le permite vivir este deterioro porque ella está oculta, ella vive lejos y además a nadie le importa lo que le pasa a ella, ¿no? Carlos César, ¿querés decir algo? Sí, rapidísimo. Nada más les compartí ahí una página que encontré que realmente me pareció bastante interesante, que es acerca de la adolescencia de Annie Wilkins en la serie de Castle Rock. Entonces, digo, nada más para que le echemos un ojo, no me acordaba, sí, alguna vez empecé a ver Castle Rock, creo que nada más vi medio episodio, pero no sabía yo que era acerca de la juventud de Annie Wilkins. Bastante interesante, ¿eh? Gracias. Eh, y le podemos tirar una línea, un paralelismo con este cuento de Camionero Grande. No sé si ustedes notaron la relación entre una y otra historia, ¿no? Cuéntenme, ¿alguien quiere decir algo más sobre Misery? Yo creo que Misery es un libro complicado. Si me preguntan a mí, yo en general siempre estoy a favor del libro frente a la película, pero para mí la película es una obra maestra, se los digo así, Rescatable. es una obra maestra. La actriz ganó 2 Oscars, las dos con historias de Stephen King. No sé si después ganó otros más, pero ganó una con Dolores Claiborne y otra con Misery. Y Katie, ¿cómo? ¿Me recuerdan la Katie Bill Bates. Katie Bates. Katie Bates lo reconoció muy abiertamente. Ella dice que le debe su carrera a Stephen King. Lo dijo así. Lo dijo así. Que gracias a Stephen King ella tuvo una carrera brillante. Eso hace que a mí me caiga profundamente bien esta actriz, además que es una actriz magnífica. ¿Sí? La novela a mí me pareció, es la única novela de King que había leído una sola vez y no sabía por qué. Esta segunda lectura me dio la respuesta de por qué solo la había leído una vez. Eh, Me pareció muy opresiva, difícil de digerir, no me cae bien Paul Sheldon, ¿sí? No me cae bien Paul Sheldon, creo que él cree que su importancia excede a la importancia que realmente tiene. Él prácticamente se imaginaba que iba a venir SWAT a rescatarlo porque un escritor desaparece. Obviamente que la policía va a aparecer, pero bueno, dale. ¿Vos pensás que el mundo no puede seguir andando sin vos? Es difícil, es como que él tiene como esta fantasía, este delirio de grandeza eh, como autor que parece poco realista. Y lo que decía Manu sobre el ángel de la muerte, entiendo desde dónde no te gusta el nombre, pero es como, una etiqueta que le puso el FBI. Tanto pasó esto de que los cuidadores terminan matando misericordiosamente a sus pacientes que el FBI les puso un nombre a este tipo de asesinos, ¿no? Eh, y acá en Argentina se dio, no eran exactamente enfermeros, pero pasaba mucho en los geriátricos, ¿sí? En estas casas donde van a vivir los viejitos, donde quizás no los mataban, pero han sido muy maltratados, muy abusados. Hubo muchos casos muy famosos de abuso a personas mayores por parte de los cuidadores. Es cierto, tenés razón, Manuel, son monstruos. Eh, Te cedo la palabra, Manu. ¿Querés cerrar Misery y empezamos con lo otro o o quieren comentar algo más? Sí, sí, bueno, pues ya miren, Asael, antes de empezar con el Mi otro. manita. A ver, Es que yo nunca he encontrado tampoco la manita abajo, perdón. No le he buscado. No, nada más así, se me pasaba una última referencia, porque ya, que a mí me gustan mucho las referencias ahí. La referencia que hace acerca de del libro de las mil y una noches, es lo que vi. El Cómo va Estade. alargando poco a poco con su final para poder lograr ahora sí que hacer algo y salvarse. Eso era todo. Y bueno, y sí también la parte
de que por eso nos da más miedo, o siento que es más miedo el saber que todo eso lo puede hacer alguien, ¿no? Por eso como que ahí no hay nada de fantasía, no hay monstruos, lo que ya habían comentado ustedes, pero sí ese es el miedo más personal, de decir, wow, o sea, cómo juega la mente o cómo la mente puede llegar a hacer tantas cosas y pues es lo que nos dicen, tú dices, no, no quiero verla también yo solo porque te sugestionas, ¿no? Eso sería todo para terminar con ese, muy, muy buena. Karen, vos querías decir algo. Sí, solo brevemente, ya que mencionó referencias a Sael y Carlos mencionaba la de Castle Rock, la segunda temporada abarca unos cuantos episodios y ese Annie Wilkes aparece por ahí. Solo quería comentar como referencia a otro personaje que se me viene a la mente con Annie, es Norma Bates de Bates Motel, la serie. Dos mujeres fuertes en carácter, controladoras, manipuladoras, hasta cierto punto enfermizas, como decíamos que era Annie al inicio, ejerciendo control sobre alguien. En Bates Motel fue a su hijo, a Norman, y luego que también se cambian como los papeles. En cierto punto, Sheldon la reta, quiere verla desvivida, como decías, Caro, que al final no quiere que la salve la policía, algo así, sino que quiere acabar con ella, ocuparse. Entonces, me recuerda mucho también ya casi a la última temporada de este Bates Motel, que también Norman ya empieza como a querer quizás defenderse de lo que hace Norma, pero mi comparación es con los personajes muy controladores, maniáticos hasta cierto punto, bastante enfermizos. Esa es mi percepción de ellos, porque es como psicológicamente bastante dañados, no sé. Entonces, con novela y película, yo soy súper bien, me gustan, las adoro, pero la novela sí, como cerrando, que comentaban cuál era mejor para cada uno. Para mí sí, la novela es 10 de 10. Ahí no hay cambios. ¿Se acuerdan de La Zona Muerta, la madre del asesino en serie, que también no solo lo torturaba, digamos, le apretaba los genitales al asesino, sino que además lo humillaba constantemente? En Annie Wilkes encontramos también esta necesidad de humillar al varón, ¿no? Me parece que hay figuras que se van repitiendo en la obra de King, de estas mujeres monstruosas que existen en la vida real, y la madre de Dodd, me parece que se llamaba el asesino, efectivamente lo está torturando y lo está humillando, y el personaje eventualmente llega a odiar a todas las mujeres y a pensar igual que la madre, que eran todas como unas zorras. Eh, y Annie Wilkes tiene como sobredimensionada también la magnitud de su fealdad, ¿no? Como que ella, en un momento dado, él trata como de hacerse el romántico con Annie, y ella no le cree, porque ella cree efectivamente que es un monstruo, que ella misma es un monstruo físicamente, que es tan fea que el hecho de que él quiera coquetear con ella es una manipulación, cosa que era real, que era cierta. Sí, te escucho hasta él. Pues también ahorita que estoy haciendo referencias de las mujeres hacia de las personas, sus hijos, también creo que por ahí estaría Mr. Mercedes, ¿no? En esta cuestión, y en eso, de lo que estaba diciendo por ahí también Carlos, la mamá que le daba de medicinas y medicinas ahí al niño, porque quería cuidarlo, ¿no? Al extremo también así wow, de enfermarlo, más que nada. Esas dos referencias también ahorita como que me vinieron a la mente. El Munchausen que decías, o no sé si lo entendí eso, ¿sí? Sí, Bien. exactamente.
Adri, ¿querés decir algo? O sea, me sorprende mucho lo que decía, no sé quién comentó, que era probar las inteligencias. Yo creo que más que las inteligencias era probar el ego, porque el hecho de que Annie dejara el diario para que Sheldon lo viera, era como, ten cuidado, esto es lo que soy capaz de hacer, y el otro en vez de retraerse, como decimos acá en Chile, yo soy más vivo y te la voy a hacer. Entonces yo creo que más que un tema de valerse las inteligencias, yo creo que era un tema de ego. Y como Paul D. Sheldon siempre se mostró desde un inicio, yo soy más que todo, yo soy ahí, estoy ahí, y yo voy a hacer lo que yo quiero, voy a escribir el libro que yo quiero, porque yo creo que este es el libro que yo merezco y este es el libro que es mejor escrito. Eso es lo que Anne Wilson lo obligó a hacer, porque él estaba aburrido de Misery. Sí, eso, mi punto final. Perdón. Sí, es verdad que miden los egos y además creo que hay una mutua humillación, porque Annie lo humilla constantemente, pero él también habla desde esa perspectiva patronizing, sería en inglés, como perdonavidas o cree que ella es una bruta, una burra. Entonces él le habla como desde ese lugar de superioridad intelectual, ¿no? Eh, y que por supuesto que su personaje favorito va a ser Misery porque vos sos una redneck completamente ignorante, ¿no? Hay como que se asumen varias cosas de parte de los dos personajes que se están midiendo y que, a diferencia de Paul Sheldon, Annie tiene la posibilidad de la violencia física, porque lo tiene sometido físicamente. Entonces, se miden y cuando ella se siente estúpida, lo castiga físicamente. Lo del pie directamente, pero tiene muchas humillaciones físicas hacia Paul Sheldon. Manuel, te cedo la palabra. Pues mira, vamos a, porque por ejemplo se me hace que en el compendio de cuentos que leímos, se me hace que también hay cosas bastante parecidas. Entonces, yo creo que bueno, para hacer el cierre junto con el de Misery, vamos a abordar un poquito los cuentos, los de Todo Oscuro sin estrellas. Espera un Entonces, segundito para que le doy a parar a la grabación y después la vuelvo porque si no se hacen muy largos los videos, ¿sí? ok, sí está bien. Ahí va. Sí